aclarar lo que pueda estar ahí en una confusión. ¿Nadie tiene preguntas entonces? ¿Nadie? Ni los servidores tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio de la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Esta carta se escribió y bueno, la tenemos como tradicionalmente escrita hacia la iglesia de Éfeso, pero dicen por ahí que algunos de los manuscritos se piensa que fue más bien una carta más de tipo que le llamamos nosotros universal, es decir, que esa carta realmente estaba dedicada para que se leyera en todas las iglesias. Sin embargo, como repito, de forma tradicional aceptamos o se ha aceptado dentro de la iglesia que dentro de esas iglesias, cuando menos, seguro era la iglesia de Éfeso, y lo hemos tomado en cuenta así. De cualquier forma, al día de hoy es palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestros corazones en su misericordia y en su providencia. Entonces vamos a continuar hablando acerca de esta carta, y es muy importante que nosotros podamos aplicar lo que la Escritura nos enseña de forma personal, de forma matrimonial, de forma familiar, de forma vecinal o social y de forma también eclesiástica. Y qué bueno que el Señor nos haya permitido tener esta información, este consejo de parte de Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es Dios hablándonos, porque vemos al día de hoy que tenemos una iglesia volátil, una iglesia inestable, inmadura, sin perseverancia ministerial, sin perseverancia congregacional, sin vidas que impacten al mundo en el que estamos, a las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Le llamamos de esta manera, de forma coloquial, con miembros chapulines. ¿Qué significa eso? Que los ves primero en una congregación y luego, ¿dónde andas? Pues ya me cambié de iglesia, y ya andan por otro lado. Esta es la volatilidad que está caracterizando a la iglesia de estos tiempos. Muchas personas van de una iglesia, ya no me gustó aquí, y entonces me voy a otra iglesia, y muchas veces no vamos al proceso, o la mayoría de veces de estos casos, no vamos al proceso que bíblicamente nos enseña de buscar la manera de establecernos en una iglesia local. Alguien narraba y decía que había un náufrago que quedó en una isla desierta, y afortunadamente después de algunos años de estar ahí en esa isla desierta, fueron y lo rescataron, se dieron cuenta y lo rescataron de ahí. Pero cuando iban al rescate se dieron cuenta que había varias edificaciones ahí en la isla, y entonces cuando llegaron con él, con este náufrago, le preguntaron: oye, pues mira todo lo que construiste, qué bárbaro. Dice: bueno, yo supongo que esa que tiene así este simbolito, esta cruz allá arriba, me imagino que esa ha de ser la iglesia, ¿verdad? Sí, esa es la iglesia, el lugar de la iglesia. Bueno, y voltea en el otro lado y voltea y dice: oye, pero pues aquí ya también tiene una crucecita. Dice: es que cuando ya me cansé de esta iglesia me fui a la otra. ¿Verdad? Entonces, así somos. Es un chiste, no van a pensar que es una historia, pero así somos, ¿verdad? A veces no nos aguantamos ni nosotros mismos. A veces la razón es que está, más bien la mayoría de veces está dentro de nosotros. La iglesia actual se ha alineado demasiado, y digo demasiado porque hemos adquirido mucho del pensamiento del mundo en la búsqueda de la autosatisfacción personal, en la búsqueda de la autorrealización, y así podemos estar hablando de muchos autos, que todo esto nos lleva a realmente identificar que son totalmente, todo esto es opuesto a una vida conforme al Evangelio, conforme al llamado que Dios nos ha hecho de ser sus discípulos. Hoy vamos a hablar de la necesidad de desapegarnos, de
quitar esa forma de estar ajustado y conformados a este siglo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ya no estar conformados, ya no haber tomar ese pensamiento, esa vida del mundo, y aceptar el llamado de Dios a seguir las pisadas de nuestro Maestro Cristo Jesús, que reconoció la autoridad aquí en la tierra y se sometió a ella, prioritariamente a la autoridad de su Padre. Lo vemos ahí, y a eso vino. Él vino en obediencia, Él lo dijo en sus propias palabras. Por lo que, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, todo discípulo de Cristo debe de reconocer la bendición de la sujeción. Este es el título el día de hoy de nuestro estudio: la bendición de la sujeción. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice así la Escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Le voy a suplicar que cierre sus ojos un momento. Padre, pedimos porque tu palabra sea comprensible a nuestra mente, entendible, pero sobre todo que podamos tomar la decisión de seguirla, de entender aquello que está opuesto a ella, a lo que tú nos dejaste, a los conceptos que tú estableces, y que Dios en tu misericordia nos concedas vivir conforme a lo que tú has establecido allí. Ayúdanos a entender, danos un corazón honesto que permita darnos cuenta de cuán alejados estamos de estar viviendo de la forma que a ti te agrada, y que a partir de hoy, Dios, tú nos sustentes, que estas semillas de tu palabra que se siembran en nuestra mente den mucho fruto, que nuestro corazón desee obedecerte y viva conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La abuelita de un pastor que conozco, hermano nuestro, amigo nuestro, decía: estos textos de la Biblia, en algo se equivocó Pablo. Ella, no estoy seguro, pero creo que los había tachado, de hecho. Decía: no, esto algo no está bien, eso de estar sujetos a su marido. Bueno, esta abuelita no es la única que piensa así. Hay personas que escuchan esto y les retuerce totalmente el hígado. Personas que dicen que Dios es misógino, literalmente, al de poner a la mujer en esta condición, que Dios es machista, o bien que los que escribieron esto lo eran y no escucharon bien a Dios, o hay que interpretarlo de una forma en que no haga ver que esto es lo que hemos vivido durante tantos años de machismo y de abuso hacia la mujer. Definitivamente vamos a ver en estudios posteriores que no es así, que esto no hay necesidad de interpretarlo de una forma que ajuste para que la mujer no esté subordinada al esposo, la esposa no esté subordinada al esposo. Vamos a darnos cuenta que realmente hay mucha bendición cuando nosotros vivimos en sujeción, en sometimiento a una autoridad. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver cómo la Escritura nos enseña por qué de ese rechazo. El producto de la carne, de la condición del ser humano que tiende a pecar, es rebeldía a cualquier autoridad. Y que esa rebeldía a cualquier autoridad, la Biblia nos enseña, es una rebeldía a Dios mismo. Es un no reconocer la autoridad de Dios. Vivimos, repito, en tiempos en que la iglesia o miembros de la iglesia se dicen que ellos están sujetos a Dios,
pero que no se sujetan a ningún hombre. De acuerdo a la Escritura, eso es una contradicción totalmente abierta. Romanos capítulo 10, versículo 21 nos habla de cómo el Señor nos dirige, nos muestra lo que acabamos de hablar, de esa carnalidad, de esa tendencia al pecado, de esa concupiscencia que le caracteriza precisamente lo opuesto a la sujeción, lo opuesto al sometimiento. Dice Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La caída, la naturaleza pecaminosa, que es la que estamos hablando, nos afectó profundamente y nos hizo rebeldes, incrédulos, desobedientes. Y esto es precisamente lo que significa esta palabra que el apóstol Pablo escribe a la carta a los romanos que acabamos de leer, Romanos 10, 21. Cuando habla acerca de Israel, que es un pueblo rebelde, está poniendo como un ejemplo de una característica de todos nosotros, de todos con esa forma, ese tipo de vida. La palabra rebelde que utiliza aquí Pablo en el griego original es la palabra apeitseo, apeitseo. Cuando ustedes escuchen en el griego un a al principio, es una negación del siguiente concepto. Es decir, es una palabra compuesta, es una palabra que niega lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, la definición de esta palabra en el español es descreer. Entonces nosotros sabemos lo que es creer, entendemos lo que es creer, y lo que está diciendo es lo opuesto a creer. Apeitseo es lo mismo, ¿verdad? Es no creer o descreer, como ya lo estamos diciendo. De forma voluntaria y perversamente. Estoy leyendo la definición del diccionario. No creer, esto es lo que literalmente significa apeitseo, es lo contrario a tener fe. También apeitseo es desobedecer, no obedecer. Apeitseo también significa impersuadible, contumaz, que no se convence, no acepta la evidencia, es decir, una persona que por más que le estás diciendo, mira, aquí están las estadísticas de la vacuna contra el COVID y ve cómo está funcionando. Y dice, no, de todas maneras no me vacuno, ¿verdad? De todas maneras voy en contra de eso. Entonces, a ver, pero aquí están las evidencias. Bueno, este apeitseo es una persona que por más que le digas, por más que le muestres, por más que le enseñes que 2 más 2 son 4, de todas maneras no se deja persuadir. No acepta la evidencia, no acepta la autoridad. Esto es una persona rebelde. No da crédito ni deja persuadirse de la verdad. No confía. Es una desobediencia a la evidencia de incredulidad. Un incrédulo, eso es alguien que está rebelde, infiel también. Una persona que no se deja influenciar. Yo soy mi autoridad, lo que yo digo, lo que yo opino, lo que yo no tiene alguien que le pueda resultar una influencia. Y por último, apeitseo es rehusar ser persuadido o rehusar la creencia. Esto es lo que significa. En Jeremías capítulo 8, versículo 4, nos habla de lo que afirma el apóstol Pablo. Hay muchos textos, muchos en Isaías. A lo largo desde el Éxodo vemos cómo el pueblo de Dios es llamado por el Señor como rebelde. En Jeremías 8:4 también lo hace. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. O sea, alguien que va caminando, se tropieza y cae, está diciendo el Señor, ¿qué es lo que hace de forma natural? Pues levantarse y seguir su camino.
¿Tú conoces a alguien que se caiga y diga, no me voy a ir arrastrando hasta mi casa porque me caí? No. O sea, hacer eso es totalmente incongruente. Alguien que iba, ¿verdad? Y se da cuenta, ay caray, aquí ya no es, iba yo para Xochimilco y dice, Welcome to Guatemala. No creo que voy mal, ¿verdad? Y dice, no me importa, ¿me sigo? No, lo que dice el Señor es que volteas y regresas, ¿verdad? Y vas a buscar al lugar y el destino a que tú quieres ir. Eso es lo natural. Y verse el versículo 5. ¿Y por qué dice esto el Señor? Porque hace un cuestionamiento. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Es decir, es una persona rebelde, es aquella que le dicen, oye, creo que te equivocaste. No, y no, y no, y no. Como aquel que va ahí, ¿verdad?, en una avenida por el periférico y va así, y de repente oye en el radio, oigan, tengan mucho cuidado porque hay un loco que va en sentido contrario sobre periférico. Y voltea este cuate y dice, uno, son un chorro, ve cuántos van para el lado contrario. O sea, él era el que iba en sentido contrario, ¿verdad? Pero una persona rebelde no lo acepta. Todos están mal, excepto él. Todos tienen una interpretación diferente de la Escritura, excepto él. Y por más que le puedas dar argumentos, no es persuadible. Por eso habla así el Señor de este pueblo. Abrazando un engaño, nos aferramos y entre más molestos estamos por algo, más rebeldes somos. Entre más el control sentimos que no lo tenemos de algo, más nos aferramos. Y aunque a veces decimos mentiras abiertamente, estamos aferrados a nuestro argumento. Ese es el orgullo que nos lleva a esa rebeldía perniciosa. Adán y Eva y todos sus descendientes fuimos afectados con esta necedad terrible. No nos es grato, no nos agrada de ninguna manera. Y lo que está planteando aquí el profeta Jeremías es que parecería ilógico que el único que está pronunciando la verdad infalible, la verdad total y absoluta, no le creamos, no confiemos en él y querramos seguir aferrados a nuestra propia perspectiva. Es muy desagradable para la carne, que la carne es egocéntrica, la carne es adoradora de sí mismo. La carne nos lleva a valorarnos a nosotros con un valor sobre cualquier otra cosa, a veces hasta el valor que tenemos realmente de Dios, a pesar de que Dios ha sido bueno, nuestro Salvador, nuestro misericordioso, clemente, ha sido lleno de gracia, y nosotros seguimos aferrados a nuestra propia posición. Nos negamos, no nos agrada recibir instrucción, que nos digan lo que tenemos que hacer. Que en el área que tú tienes control, en el área que tú tienes lo que tú crees que sabes hacer bien, que nadie te diga cómo hacerlo mejor. Y esto es muy clásico, ¿verdad?, en la cocina, por ejemplo. Si alguien llega con la abuelita o con la mamá y le dice, ¿por qué no le pones ese pasotito a ese guisado? ¿Quién me va a enseñar a mí a hacerlo? Oye, ¿por qué no mejor lavas así los trastes? Oye, ¿por qué no mejor, verdad, te tomas un curso que te va a mejorar la forma en que vas a trabajar y vas a hacer tu labor ahí? Y más, repito, si ya tenemos años haciéndolo, ni quien nos pueda decir que podemos hacerlo mejor. Recibir una instrucción nos cuesta mucho. Podemos recibir una instrucción de alguien que consideramos mejor. Pero esto es terrible. Mucha gente de la iglesia, Dios ha puesto pastores para generar nuestra instrucción, para estar ahí, y muchos de nosotros andamos ahí buscando, ya es que mira, aquel me gusta más y aquel, y a veces ni siquiera nos estamos discipulando dentro de la iglesia.
Nos damos cuenta de eso muchas veces cuando vienen solicitudes de servicio. Y oye, ¿con quién? No, pues yo me estoy discipulando con un pastor de otra iglesia de allá del norte. Y bueno, ¿y por qué no te discipulas con aquí? Aquí hay estudios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el conflicto? El conflicto se llama rebeldía. Yo creo que puedo tener algo mejor. Y ¿sabes qué? Ten cuidado cuando escuches eso en tu corazón, porque eso fue lo que engañó a Eva. Satanás le hizo pensar que podía tener algo mejor, ser como Dios. Y si comía ese fruto, entonces lo obtendría. Pero el costo era desobedecer a Dios. Cuidado, cuidado cuando eso sea la forma en que tomamos decisiones. Voy a hacer algo mejor, voy a tener algo mejor. Cuidado, porque no consideramos a Dios en nuestra perspectiva. Y es lo que decía al principio, el mundo está lleno de eso. Yo quiero realizarme y te venden, sé mejor, ten mejores ingresos, ten una casa mejor. Y eso es un gancho que puede ser muy engañoso para nuestra carne. No nos gusta, si no nos gusta que nos instruyan, menos que nos corrijan, menos. Y aunque a veces hacemos las cosas cuando nos corrigen, no es agradable, nos hace sentir mal, nos enojamos, nos molestamos, nos entristecemos. Cuando alguien nos enseña, te equivocaste en esto, así queremos justificarlo inmediatamente, ¿cierto? Ay, es que fíjate que ya me estaba durmiendo y por eso escribí mal la palabra, pero ahorita la corrijo. ¿Por qué tenemos que estar justificando siempre algo que hicimos mal? Porque nos amamos demasiado a nosotros mismos, porque queremos que los demás piensen de una forma de nosotros en la cual no nos digan que nos hemos equivocado. O sea, queremos ocultar el error, queremos ocultar eso. Pero esto es rebeldía. Tanto orgullo, tanta soberbia en la cual creemos que no necesitamos la ayuda de nadie más, nos hace vivir en una iglesia dividida, en una iglesia en donde el individualismo nos está llevando a sentir que nosotros podemos hacerlo, nosotros lo lograremos, y estamos totalmente equivocados. Una altivez, repito, un valor que le damos a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia perspectiva de las cosas. Y solucionamos y determinamos sin oír a Dios. Adán fue otro ejemplo de eso. No buscó a Dios para solucionar su problema de pecado. Se vio desnudo y él se esconde. Se vio desnudo y él se pone plantitas. Dios le llama y le pregunta algo y deja de reconocer tanto la autoridad de Dios que ni siquiera contesta la pregunta de Dios. Evasivos. Cuando alguien te pregunte algo y tú le estés dando 20 vueltas, como decimos coloquialmente aquí en México, cantinflés, es que no, y que mira, y aquello, y esto, y el otro, pero no contestas el cuestionamiento. Estamos realmente mostrando que no estamos reconociendo una autoridad, ni le preguntamos a Dios. Nosotros siempre creemos que tenemos la mejor solución para las cosas y nuestra tendencia es esta. Y la demostración de la rebeldía en el corazón es no reconocer la autoridad terrenal. El ejemplo que decía hace rato, muchos cristianos, no, si yo sí reconozco la autoridad de Dios, pero ¿por qué voy a reconocer la autoridad de mi marido, que si es un cabezón? ¿Por qué voy a reconocer la autoridad del presidente si es un ratero? ¿Por qué voy a reconocer la autoridad de este gobernante si yo sé que es maleante? En 1 Samuel capítulo 8 versículo 6 nos muestra el Señor cuán desagradable es para Él el que no consideremos la autoridad que Él ha puesto en su soberanía. Ahí vemos a un Samuel, profeta,
y también juez, que pues tuvo un problema paternal. Dios en su soberanía permite que sus hijos no sean rectos, y entonces el pueblo de Dios dice, bueno, mira, aprovechándose de eso, dijeron, pues mejor danos un rey. Y dice el versículo 6 de 1 Samuel 8, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Es muy evidente en cómo nosotros hablamos, en cómo nos dirigimos, en cómo permitimos que otros hablen de las autoridades que tenemos en la iglesia, que las autoridades que tenemos en nuestra casa, las autoridades que tenemos en nuestros municipios o alcaldías, de las autoridades que tenemos en nuestro país. Bueno, somos tan rebeldes que no podemos reconocer ni siquiera la autoridad del doctor. ¿Se siente mal del estómago alguien? No, tómate un tecito. Es que el doctor ya me recetó, está loco el doctor. No, ni le hagas caso. Nosotros siempre tenemos, a pesar de que recuerdo que una vez nos invitaron a una plática cuando mi hijo iba a la secundaria, hacían escuela para padres, diferentes sesiones, y en una de ellas nos hablaron de la higiene, invitaron a una doctora, y en ese tiempo, no sé si lo recuerden, pero salió de moda la chía. La chía, sí conocen la semillita esta, ¿no? Y la chía era buena para todo. Bueno, decían que la chía, así como el dióxido de cloro hace poco, ¿verdad? Que bueno, sanan hasta el cáncer, ¿no? Y entonces la doctora nos decía, no, ahora la chía, no, salió la chía. Ahora ya hay que tirar todos los libros de medicina porque la chía cura todo. Y así somos. Nosotros queremos, nos sentimos, no, a veces no hemos leído ni un libro bueno, te tronaste biología en la secund, pero sí tú sabes cómo arreglar todas las males y todas las enfermedades. Y no estoy menospreciando a las mamás y las abuelitas, ¿verdad? Con sus tecitos y eso, que también es un desarrollo herbolario de muchos años también, ¿verdad? Sí se surgió la medicina de muchas cosas, pero no llevemos hacia un extremo. Ahora resulta, ¿verdad?, que hay cosas que son ajustadas para cada situación y funcionan, pero no llevemos la chía, ¿verdad?, o todas estas cosas que se ponen de moda a la solución de toda casi pues si comes chía te vas al cielo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. En tantas cosas se demuestra esta rebeldía. Repito, en la forma en que hablamos, los hijos, de qué manera le hablan a sus padres. Papás, los hijos no son la autoridad en casa, tú eres la autoridad. Ustedes como padres, los hijos no pueden usar imperativos hacia ustedes. No lo permitas, porque eso es una maldición para sus vidas. Están impidiendo la bendición de que ellos vivan en sujeción y están hablando con rebeldía. Pero si nos oyen a nosotros hablar así de así te oyen hablar de tu jefe, así te oyen hablar de tus propios padres, así te oyen hablar del presidente de la República, entonces no esperes que ellos puedan tener un fruto en el cual tú no sembraste algo diferente. Tenemos que tener mucho cuidado porque somos una influencia para nuestros hijos. Tengamos cuidado en la forma en que permitimos que otros hablen acerca de las autoridades. Y aquí lo que nos está exponiendo el Señor, y quiero que leamos también Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, porque la instrucción es la misma a la iglesia en Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La realidad de la rebeldía, como ya lo vimos en 1 Samuel, que Dios lo dijo: Samuel, tranquilo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y aquí es muy enfático el Señor, Romanos capítulo 13. La realidad de la rebeldía es que siempre se termina siendo rebelde hacia Dios. La rebeldía siempre termina dirigiéndose hacia Dios. Y lo que el Señor nos está invitando, nos está exhortando, nos está dando un imperativo, es: someteos unos a otros en el temor de Dios. En la vida cristiana debemos entender la bendición de permanecer bajo autoridad. Ya estamos hablando desde hace varios versículos antes acerca de cómo todo lo que Dios hizo en nuestras vidas ahora tiene que rendir un fruto. Y dentro de esas señales que deben de distinguir a un hijo de Dios es el sometimiento, la sujeción. Y fíjate, hoy vamos a ver, nos vamos a quedar aquí solamente Efesios 5:21, no vamos a ver todos los demás versículos. Pero yo los leí a propósito para que nos demos cuenta que Dios hace un encargo a las esposas. Dios le dice a las esposas cuál es su función dentro del matrimonio. Pero antes de especificar la instrucción del orden matrimonial, el Señor nos exhorta a la humildad. A ver, pero está diciendo someteos. Claro que sí. Esta palabra someteos, vamos a ver que es exactamente lo opuesto a rebeldía. Es la palabra en el griego hupotazo, con J, hupotazo. Y así como lo pronuncié ahorita, es una palabra compuesta que significa ordenar abajo. Hupo es debajo, tazo, ordenar, poner orden. Es tener un orden en el cual nos colocamos cada uno de nosotros voluntariamente por debajo, entendiendo que estamos, dice el diccionario, subordinados. Subordinar es someterse. Reflexivamente significa obedecer, establecer u ordenar bajo o debajo de posición o condición inferior, sujeto, sumiso. Someteos. Ahora quiero hacer una aclaración. Siempre que veamos esta palabra del apóstol Pablo, unos a otros, está hablando de la mutualidad cristiana. Nuestra referencia de autoridad es, pues, mi jefe que me paga, que el dueño de la empresa lo puso y yo recibo un beneficio para obedeciendo a ese jefe. Bueno, pues todos votamos por un presidente, entonces yo me tengo que poner bajo eso. No, aquí va mucho más allá. La instrucción es unos a otros. Nos resulta a veces un poco más fácil ponernos debajo de quien consideramos tiene autoridad. Es decir, pues me pongo debajo del pastor, me pongo debajo del coordinador de mi ministerio, pues mi papá que me mantiene, me pongo bajo su autoridad, porque pues él es mi papá. Pero si mi hermano de la iglesia o mi hermano de mi familia me pide que haga algo, ay, sí, no, ¿verdad? ¿Qué te pasa, calabaza? Ay, sí, no, ¿por qué? Si tú no eres el papá, ¿por qué te pones a mandarme si tú no eres el pastor? Cuidado, porque aquí se está hablando de un sometimiento, de que yo voluntariamente me pongo debajo, y esto no es solamente con aquellos que ejercen una autoridad. Dice aquí, unos a otros. Después es específico en relación a las funciones matrimoniales, pero antes de eso no es solamente con la autoridad eclesiástica que reconocemos como los pastores o como los diáconos, sino con la iglesia. Unos a otros. Cuando dice amonestaos unos a otros, está hablando de todos nosotros,
de que ocupemos un lugar en nuestro funcionamiento, pero que si el hermano que está aquí, ¿verdad? El hermanito que está aquí, ¿verdad? Este niñito que ya tiene varias semanas que me trae a pan y agua con los tiempos, yo me tengo que sujetar a la instrucción que él me diga, y yo no me voy a ofender. Y si me pone el rojo y luego me pone el rojo y luego me pone el rojo, yo van a decir, ya, no, porque yo soy el pastor. No, yo tengo que reconocer que él está haciendo algo para que yo me sujete y obedezca. Pero si yo digo, ay no, pues si yo soy el pastor, chamaco baboso ¿qué te pasa? No estoy obedeciendo. Mira, ya me está poniendo ahí, ya ves. Someteos unos, ya le recordé, ¿para qué le dije, verdad? Someteos unos a otros. Por eso, lo que mencioné hace un momento es que es una exhortación a la humildad. Y tú vas a preguntar, oye, pero ni siquiera la palabra humildad está aquí. Totalmente cierto, pero vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3, en donde nos invita el Señor, nos exhorta, nos da un imperativo, o sea, nos ordena a que nosotros busquemos ser humildes. Y esto implica precisamente hupotazo, implica que veamos a los demás como superiores a nosotros, porque este es el ejemplo de humildad de Cristo. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo le pregunto a una persona que se va de la iglesia, lo primero que se quiere ir de la iglesia, que me dice, oye, yo me quiero cambiar de iglesia. Yo lo primero que le pregunto es, ¿por qué? ¿Por qué te quieres cambiar? Y la segunda pregunta que le hago es, ¿qué vas a ir a hacer al otro lugar? ¿A qué te está enviando Dios a hacer allá? O sea, no es nada más mi gusto, porque no estoy siendo humilde, porque no tengo una autoridad. Decido a mi manera, pero no estoy viviendo el evangelio. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Esta palabra contienda, ¿verdad? Se llegó a utilizar para el trabajo que hacía alguien, pero después se llegó a utilizar para aquellos que solamente obtenían un beneficio de lo que ellos hacían. Es decir, personas que estaban buscando estar en el gobierno del lugar, el gobierno de la ciudad, el gobierno del pueblo, para recibir mayores beneficios para ellos. Entonces Dios dice, eso no puede estar dentro de tu corazón si eres un hijo de Dios. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hupotazo, ahí está la definición de hupotazo si la recordamos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, otra versión dice esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, con humildad, una humildad que viene de parte de Dios, que vemos en Cristo, que cómo la vemos en esto, en que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Toda la definición de hupotazo, toda la definición de rebeldía, lo opuesto a hupotazo, está aquí en Filipenses 2. Obediencia, humildad, subordinación, ponerme debajo voluntariamente. Vivir en humildad es vivir como Cristo, y esto significa vivir para otros, no para sí mismo. Esta palabra humildad es tapeinofrosune, que es modestia, humillación de mente. Es muy interesante porque esta palabra se utilizaba para aquellos caballos, tapeinofrosune, para aquellos caballos que eran salvajes, y cuando pasaban un proceso de domesticación, entonces ellos decían, ahora está ya humillado, está tapeinofrosune. ¿Qué significa eso? ¿Qué cambió del caballo aquí y acá? Este caballo que relinchaba con todas sus ganas y que
y se le podía levantar ahí, ¿verdad? Y cualquiera jinete que se quisiera subir salía volando. Acá ya, después de ser domesticado, después de ser pasado por ese proceso, ese caballo podía seguirlo haciendo, pero cambió su mente. Cristo no dejó de ser Dios, y en su omnipotencia divina pudo haber evitado totalmente la cruz, pudo haber evitado cargar con nuestro pecado, pero no lo hizo. Él decidió no usar su prerrogativa divina para salvarnos a nosotros. Así, mis queridos hermanos y hermanas, el evangelio es contracultural, va opuesto a lo que nosotros tenemos como cultura actualmente, porque nos está llamando a decidir debajo y no arriba. El mundo está buscando el podium. Ahora con las Olimpiadas, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué se esfuerzan? Comida, bebida, ejercicio, toda su vida. ¿Para qué? Para buscar un podium, un lugar en alto, un lugar de reconocimiento, un premio. En Cristo, la prioridad es servir a otros. No importa que yo no gane nada, porque sé que en eso estoy ganando en Cristo. El mundo busca eso. El egocentrismo domina de tal manera este mundo que aquellos que inclusive se dicen servidores públicos ya no sirven a nadie, sino a sí mismos. Fíjate el nombre, cómo es tan contradictorio. Servidores públicos, servidores para la gente. Dar beneficios, los mayores beneficios al resto de las personas que se están gobernando. A nadie sirven, o sirven por su propia conveniencia. Esto es lo que se tiene que erradicar. Nada hagáis por contención, por esa forma de pensar, ni vanagloria. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. El corazón cristiano debe de aceptar el llamado a la sujeción, porque Dios promete que nos ayudará, que su Espíritu Santo nos ayudará para hacerlo. Sométanse unos a otros en el temor, por respeto a Cristo, no en mi propio criterio de sujeción, sino delante de un Dios que es justo, santo, perfecto, omnisciente, que a Él no se le está escapando absolutamente nada de lo que yo esté haciendo, ni de qué intención tengo para hacerlo. La bendición, la primera bendición que tenemos de vivir en sujeción, sometidos a una autoridad, es que estoy modelando a Cristo. Que mi deseo sea honrarlo, honrar su caminar aquí en la tierra. En Lucas 2:51 vemos, es profeso que Cristo se sujetó. Mira, Lucas 2:51, y descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Segunda bendición es que en la sujeción vamos a tener madurez espiritual. Vamos a obtener sabiduría, como veis aquí Cristo. Y Dios lo permite que esto suceda a través del relacionamiento que tenemos con las demás personas. Ser cada vez más como Cristo es lo que va a exaltar a Cristo y va a impactar la vida de otras personas. Ser como el mundo no hace ninguna diferencia, no nos hace santos. Estar buscando mis propios intereses y mi propia posición no me hace una persona que esté modelando a Cristo. No va a impactar a nadie. Puedo llegar a atraer a la gente con ese tipo de ganchos, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a cañas de pescar, ¿verdad? Y anzuelos. Y que digan: no, mira, aquí tus problemas se van a resolver, no, aquí vas a tener, aquí Dios y esto. Y podemos llegar a atraer a la gente, pero ¿de qué va a servir?
Se van a decepcionar tarde o temprano al darse cuenta que esto no es lo que ellos buscaban. Pero si nosotros modelamos el Evangelio, entonces eso les va a impactar a través y es usado por el Espíritu Santo para traerlos a Cristo. Y no debemos desfallecer, porque dice Isaías 55, versículo 5, que tenemos su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo para lograrlo. Isaías 55 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni volví atrás. La acción, ¿verdad?, del Señor. Y esta es otra de las grandes bendiciones. Yo voy a saber, voy a experimentar de forma maravillosa, personal, la presencia y el poder de Dios en este trabajo que Él está haciendo, cuando en mi corazón está puesto que esta palabra se vuelva una realidad en mi vida. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento. El reino de Dios no es el reino de este mundo. Ya no aceptemos sus valores superficiales. Ya no estemos buscando como prioridad esta efímera aceptación y reconocimiento del mundo. Las ganancias terrenales no son comparables con las prometidas en la eternidad por nuestro Dios. Y formar parte del cuerpo de Cristo, ser su representación y ser usados para traer a otros a salvación es un hermoso privilegio concedido por nuestro Padre. Vivamos con el entendimiento de la bendición, de la sujeción. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a reconocer que cuando hemos aparentado ser sujetos, aparentado que reconocemos la autoridad, si no reconocemos la autoridad de nuestra familia espiritual, de nuestros hermanos, si no estamos mirando a los demás como superiores a nosotros mismos, no somos humildes, ni estamos modelándote a ti, ni estamos representándote, ni siendo el reflejo de tu humildad. Padre, confesamos nuestra rebeldía como un pecado. Nos ponemos de acuerdo con tu palabra y, Señor, reconocemos que hemos sido rebeldes porque no consideramos que nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros padres, nuestros pastores, nuestra familia espiritual y aún los gobernantes civiles son autoridades que tú has puesto y que nosotros tenemos que orar por ellos, bendecirlos, respetarlos, estar sometidos a esa autoridad, que seamos obedientes a ti, obedeciendo a estas autoridades, y mientras ellos no nos pidan que pequemos, entonces sabremos que estamos sujetos a ti, obedeciéndote a ti. Gracias, Dios. Gracias por enseñarnos esto. Ayúdanos para que nuestro corazón siga siendo trabajado y nuestras decisiones estén enfocadas en honrarte a ti. Nuestro deseo desde el corazón sea agradarte a ti. Si hemos sido rebeldes con nuestros padres, perdónanos y ayúdanos a entender de cuánta bendición nos estamos perdiendo al no estar honrándolos y obedeciéndoles. Gracias, Señor. Nuevamente te damos por tu palabra y te pedimos que la bendigas, y todo esto te lo pedimos por los méritos alcanzados por Cristo Jesús. Amén.